Dar la batalla cultural creo que es la mejor estrategia que se puede plantear un pueblo cuando se enfrenta a situaciones de dominación, a situaciones de alienación, a situaciones hasta de negación de su propio valor como sujeto histórico, como es el caso en el que América Latina ha vivido respecto a Estados Unidos. Tenemos ya más de 100 años de presencia imperial estadounidense. Primero fue, por supuesto, el Imperio Español, que acabó con todas las culturas que había en nuestra América y que impuso su patrón de vida, su patrón de pensamiento, su patrón de organización social, personal, etcétera, y terminó por anular cualquier espíritu creativo. Luego viene presencia británica, presencia francesa, hasta que los Estados Unidos comienzan a ejercer una presencia fáctica real sobre nuestro continente, desde comienzos del siglo XX. Eso no quiere decir que no lo hubiesen pensado antes. Recordemos la doctrina Monroe, 1823. América para los americanos. ¿Y quiénes eran los americanos? Ellos. Pero antes de eso, ya eso era una concepción que los Estados Unidos siempre tuvo sobre el territorio de Sudamérica. Porque en 1805, son bastante, como más de 15 años antes de Monroe, en 1805 Thomas Jefferson se entrevista con Francisco de Miranda, quien le va a plantear su posible ayuda para una expedición militar contra las fuerzas españolas en el continente americano. Jefferson le dice que no puede comprometerse, pero bueno, que si él lo hace por vías privadas, él no van a obstaculizar lo que él haga. Pero ¿qué hace Jefferson? Escribe ese día en sus memorias, las pueden consultar en la biblioteca de Washington, en sus memorias dice, este hombre está medio loco. Pretender crear repúblicas entre los americanos del sur es como crear repúblicas entre los peces, los pájaros y las fieras. Es decir, siempre ha habido un desprecio total hacia todos los nacidos en el sur de América. Siempre ha habido una visión de superioridad sobre nuestros pueblos y por lo tanto ellos siempre se han visto con la libertad de imponernos su propio patrón de cultura. Al imponernos ese patrón nos está maniatando, nos está metiendo en una camisa de fuerza sobre cómo debemos ver a tus compañeros, cómo deben ser tus relaciones hasta amorosas, etc. Eso sí, y con eso el ser humano es degradado hasta su estatus más primitivo, pues. Es casi como un animalito, así como él los concebía, de que era como peces, como pájaros, como monos, etc. De esa manera, al imponernos patrones culturales, nos están quitando nuestro espíritu real. Eso significa que la sociedad que se crea bajo esos parámetros va a ser una sociedad, primero que nada, esclavizada en el sentido de que renuncia a toda acción autónoma para seguir lo que el amo te dicte. Y es una sociedad en que no se le ocurre pensar vías alternas para buscar otros medios de vida, para soñar otros proyectos históricos, para decidir cosas que no es lo que esta cultura que se dice superior te está imponiendo. ¿Qué significa esto? Que si en un momento dado se adquiere la conciencia de que estás sometido a una situación que no es justa, una situación que te está quitando todas las cualidades que te hace un verdadero ser humano, tienes entonces que tomar la decisión de dar una batalla completa en todos los órdenes contra ese que te niega. Y en primer lugar, una batalla de tipo cultural. ¿Por qué? Porque cada
cada pueblo, yo digo que cada pueblo es como una posibilidad humana realizada en la historia y que hay infinidad de pueblos, como hay infinidad de proyectos históricos. No hay un solo pueblo con un solo proyecto que tiene que regir sobre el mundo entero. Entonces, si tú quieres ser libre, si quieres soñar otras cosas, si quieres tener autonomía, tienes que empezar por plantearte que perteneces a una cultura diferente. Y si eso significa que tienes que enfrentar a esa otra cultura dominante, pues tienes que enfrentarla. Es la única manera de asegurar nosotros una libertad plena. Es decir, tenemos que asumir una batalla cultural con la misma fuerza, con la misma entrega que luego vas a hacer con tu batalla real, física. Pero no llegas a la batalla real, la batalla de fuego, la batalla de disparo, si no te planteas antes que tú tienes un proyecto cultural distinto. Es lo que quiero decir, que es la importancia de la batalla cultural es previa y todavía mucho más fundamental que una batalla militar. Ahora, ¿qué han hecho los gobiernos de nuestra América hoy día? Los gobiernos que quieren tener un proyecto histórico propio, en donde además los pueblos lo apoyan y buscan esa liberación, pues definir su propia identidad cultural. Y una vez que tú te reconoces como distinto de ese otro que te domina, ahí tú puedes justificar toda acción para liberarte de ese otro. Ocurrió durante el periodo de la independencia. La independencia del siglo XIX comienza a pensarse cuando tú te sientes distinto de España. La independencia hoy del imperio norteamericano tiene que basarse en eso, que no somos lo que el imperio del norte dice. No somos ni queremos serlo. Tenemos derecho a un proyecto histórico propio. Entonces, es muy importante tener muy claro cómo dar esa batalla cultural, sobre qué valores vamos a fundamentar nuestra organización social y sobre qué valores vamos a construir un pensamiento propio, original, autóctono. Y eso lo puedes encontrar en todos los procesos de crisis sociales que se han dado en nuestra América. En el proceso actual está muy claro. Lo que se dio en llamar la década dorada, cuando América Latina quizás disfrutó del mayor grado de libertad ideológica y cultural que se había dado en 2 siglos, pienso yo. Y era por eso, porque había una conciencia de que teníamos un proyecto distinto, que estábamos trazando nuestro propio camino y estábamos recogiendo con las enseñanzas del pasado, estábamos agrupando a todo ese pueblo para caminar hacia un futuro diferente. Por lo tanto, cuando planteamos que un centro como este, Centro Cultural de la Cooperación, que nació en circunstancias parecidas, en circunstancias de que no se veía un camino cierto, que no había algo que te iluminara y te dijera, por aquí es por donde debemos seguir, pero había un grupo de personas preocupadas por lo que estaba pasando en Argentina, que decidió dar un primer paso y creó un centro cultural, porque es desde la cultura de donde tú te vas a liberar. Si no, no te vas a liberar porque viene otra fuerza externa a ayudarte. No, esa fuerza va a sacar a para montarse él. No, el pueblo tiene que encontrar sus propias coordenadas de liberación. Y eso solamente puede encontrar en una confrontación consigo mismo, con lo que es su historia y con lo que sueña para el futuro. Y eso se logra agrupándolos alrededor de un centro como este, donde todas las ideas circulan. Aquí vemos libros en cantidades, y aquí no es que libros que van en una sola dirección ideológica. Aquí tienes libros para cualquier escogencia ideológica que tú tengas, pero libros que se confrontan entre sí,
Y además se dan foros, conferencias, viene quien venga de América Latina a Buenos Aires, pasa por este centro y expone lo que en su país está viviendo y se confronta con lo que está ocurriendo aquí en Argentina. Y eso se da además por diferentes vías, no solamente el conferencista que llega y habla, tú lo puedes hacer también a través del teatro. Hay un teatro de liberación, un teatro del oprimido, un teatro como el que hace, por ejemplo, Manuel Santos, ¿verdad? Y se puede dar a través de la música, música auténtica, música que te habla de tus raíces musicales ancestrales, cómo se juntó aquí la cultura africana con la indígena o con la europea, y de ahí se produjo una música que es distinta a cualquier otra música que existe en el mundo. No hay algo que se parezca a la música latinoamericana, y dentro de cada país pues sus variaciones también. Y lo hace también desde la poesía. La poesía es un elemento liberador fundamental también. Es decir, es desde allí donde nosotros vamos a expresar nuestro verdadero espíritu, nuestro espíritu originario, que es con el cual tú te puedes enfrentar a los intereses que vienen desde otras perspectivas, de los intereses que vengan del norte de Estados Unidos o que vengan de Europa. Hoy es un momento clave, muy clave, que se está dando en el mundo. Ahí vemos cómo la OTAN, que decir OTAN es decir Estados Unidos, cómo está haciendo, pero una realidad avasalladora de su presencia en Europa. Europa, sin darse cuenta, quedó metida en los bolsillos de los Estados Unidos. Perdió todo su antigua idea de superioridad y todo. No, se ha convertido en meros casi que esclavos de los Estados Unidos. Y en la confrontación con Rusia lo que busca es extender ese dominio. Además, lo dice claramente, llegó el momento en que Estados Unidos haga su dominio realmente global, porque representamos la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Bueno. Y Europa está convertida en un guiñapo, realmente da vergüenza verlo. Y sale la presidenta de la Comisión Europea hablando de que los intereses de Europa son los intereses del mundo y ellos van a llevar sus valores al mundo entero. ¿Pero cuáles son sus valores? Son los valores estadounidenses, los valores del capitalismo, los valores del imperialismo. Esos son los valores de la humanidad. No puede ser que, ¿cuántos años tiene el hombre sobre la Tierra? Como 20.000 millones de años. Vaya a terminar en eso, en una humanidad que solamente se interesa por el dinero y ese dinero solamente está en 5.000, en 10.000 personas. Todas las civilizaciones humanas han trabajado para que esas 10.000 personas se apropien de todo ese tesoro. No puede ser, pero eso solamente hay que unirse desde nuestras propias referencias culturales y dar una batalla de tipo cultural, liberar primero las ideas. Y eso solamente se libera desde la cultura. Entonces, gracias. Eso creo que es lo que yo puedo aportar en este momento. Muchas gracias.